Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gerardo Javier Cruz Dávalos y yo les voy a hablar acerca de las torres de Hanoi. Les voy a explicar muy a fondo mi programa. Bueno, aquí vamos a crear un objeto para hacer el llamado de las torres de Hanoi. Bueno, también necesitamos una entrada de teclado. No es necesario si tú pones en los parámetros, por ejemplo, yo aquí lo puse como N, que es en donde se van a guardar el número de discos, pero tú lo puedes poner estático, como por ejemplo puedes ponerle un 12 y esos son con los discos que va a trabajar. Pero bueno, yo quise poner una entrada desde teclado, declararla como N y ahí guardar los discos. Bueno, aquí vas a poner los parámetros donde vas a llamar a las torres de Hanoi, en donde es N, es donde se guarda el número de discos, la torre 1, la torre 2 y la torre 3. Y aquí creas la clase de tipo vacío, se va a llamar torres de Hanoi. Y aquí ahora sí pones los discos, torre 1, torre 2 y torre 3. Bien, en el caso base, que es la respuesta explícita, es donde si nada más hubiera un disco. Si discos es igual a 1, entonces nada más se mueve el disco 1 al origen, del origen al destino. Básicamente, se imprime la instrucción en consola y ya está. Luego viene el dominio, si no, que es básicamente pues donde viene el problema, ¿no? Si no se cumple, pues tienes que hacer uso de la recursividad. La recursividad, por ejemplo, es cuando el programa recurre a sí mismo, se llama a sí mismo para poder resolver el problema. Básicamente eso es la recursividad. Pero aquí es -1, ya que el problema se divide en dos. Entonces básicamente es discos -1, como el problema de los escalones. Bajas 1, entonces ya son los escalones -1. N -1. Bien. Y pues aquí en la recursividad básicamente tú pones el orden, que es del origen, destino y auxiliar. Tú necesitas la torre 2 que es el auxiliar, ¿no? Es como un intercambio de variables. Voy a poner el ejemplo si fuesen 3 discos. Aquí yo puse una entrada, entonces pueden ser de diferentes, pero para que se entienda voy a explicar con 3 discos. Si el disco más pequeño se mueve del origen al destino, es lo que se va a ir haciendo básicamente, son los pasos. Entonces, el disco 1 se mueve del origen al destino. Luego, el disco mediano se mueve del origen al auxiliar, a la torre 2. Y posteriormente, el disco más pequeño se mueve de la torre del destino a la torre auxiliar, para que el disco más grande se pueda mover al destino, ya que no se puede sobreponer un disco más grande sobre uno más pequeño. Y bien, pues imprimes las instrucciones, básicamente, en consola. Es lo que te va a aparecer el número de movimientos y los movimientos que se hagan. Entonces, para que ya puedas regresar los discos mediano y pequeño al destino, entonces tú tienes que volver a hacer uso de la recursividad, en donde es lo mismo, pero ya es menos un paso, o sea, menos un disco, que el disco más grande ya está en el origen. Por eso ya se pone discos -1. Entonces, ahora, va de torre 2 a torre 1 a torre 3, o se hace de torre auxiliar a torre del origen a torre del destino. Entonces, ahora, el más pequeño se mueve al origen para poder desplazar el disco mediano al destino. Posteriormente, el disco pequeño se mueve al destino. Y ya, punto final. Realmente no es tan difícil, pero pues tiene su complejidad. Como podemos ver, vamos a correr el programa. Vamos a digitar 3 discos, que este es el ejemplo. Posteriormente lo vamos a hacer con más discos. Y sí, efectivamente, viene todos los movimientos que acabo de explicar, paso a paso. De torre 1 a torre 3, de torre 1 a torre 2, torre 3 a torre 2. Así se va explicando, fue todo lo que dije, básicamente. Pero pues pon tú quieres hacerlo con más. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un número grande, unos 10 discos. Y son bastantes movimientos. Me tardaría mucho tiempo explicarlos, pero bueno. Como pueden ver, son muchos movimientos, pero finalmente cumple con su trabajo. Eso es todo, espero que haya quedado bien explicado. Para mí fue una experiencia nueva, la verdad no había trabajado así, pero pues creo que estoy satisfecho con mi trabajo.